Salmos capítulo 1, del verso 1 al 3. Vamos a leer y vamos a tener nuestro deleite hoy. Amén. Vamos a tener nuestro deleite, nuestro gozo, nuestro contentamiento. ¿En qué, hermano? En la palabra de Dios. Amén. Vamos a tener nuestro deleite esta tarde. ¿Ya lo tiene? Salmo capítulo 1, del verso 1 al 3. Amén. Por favor, lo leemos todos al unísono, ordenadamente. Amén. Empezamos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley de día y de noche. Y será como árbol plantado Corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. y todo lo que hace prosperará. Gracias, hermanos. Hay un personaje acá tipificado, nombrado, es un varón y tiene una característica muy especial. ¿Qué es este varón? De parte de Dios. Bienaventurado. Este varón es bienaventurado. Hoy vamos a entrar todos como persona en este personaje, hombre y mujer, ¿no? Vamos a entrar ambos. Bienaventurado el varón, bienaventurado la mujer, que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, segunda condición. Tercera condición, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. Nuestro diario vivir nos lleva a enfrentar todos los días de nuestra vida diferentes situaciones. Amén. Salimos a vivir, despertamos y nos regala el Señor ese nuevo día hermoso. Y cada uno de nosotros tiene planes ese nuevo día, ya sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Tenemos diferentes planes. Amén. Usted planifica, usted prepara, usted ya tiene concebida una idea para el determinado día, ¿no? Pero en ese determinado día y en lo que usted ha preparado de una forma anticipada, necesitamos ser dirigidos y que las cosas salgan bien. Y necesitamos, ¿qué, hermano? Un consejo. ¿Sí? Necesitamos un consejo. ¿Qué tipo de consejo escuchamos? ¿En qué tipo de camino vamos a andar ese día? ¿Y cuál va a ser nuestra actitud, hermano? ¿Cuáles van a ser nuestras acciones en base al consejo y al camino? Para que todo salga bien, para que todo camine bien, necesitamos analizar, escuchar, ¿sí? Preparar y sobre todo escuchar consejo, hermano. No lo sabemos todo, no lo conocemos todo, podemos hasta repetir las cosas varias veces y yo le aseguro que entre esas varias veces lo hacemos siempre diferente. Y a veces esas cosas diferentes a veces producen en nosotros satisfacción y otras veces no. Amén. Pero para eso está la palabra del Señor. Todo lo que tenemos a nuestra mano, hermano, experiencia, estudios, todo lo que pueda apoyar los proyectos que nosotros vayamos a realizar diariamente, lo ponemos sobre la mesa, lo acomodamos, ¿sí? Hay cosas que llegan a tener una importancia muy importante, una importancia en nosotros al momento de realizarlas, ¿no? Tienen prioridad en nosotros. Entonces necesitamos colocar todo sobre la mesa, todos los recursos que tenemos en la mesa. Y hay uno que nunca debe faltar, hermano. ¿Quién es? Dios en nosotros. Amén. Dios. Ya teniendo todo, nosotros, hermanos, hemos sido llamados, tanto mujer como varón, hemos sido llamados a producir.
en todas las áreas de nuestra vida. Hemos sido llamados a realizar cosas, a producir. Hemos sido llamados a ser proactivos, activos, a no ser pasivos, sino que hemos sido llamados a realizar diferentes tareas, ejecutarlas con éxito, hermano, porque somos creativos. ¿A cuánto les gusta crear, hacer cosas, hermano? El carpintero, el herrero, el que trabaja con arcilla, el que trabaja en construcción, hacer, hermano, realizar cosas. A mí me gusta reparar cosas. A mí si me dicen esto no sirve, yo digo, todavía no lo he visto yo. Me gusta reparar cosas, eléctrico, mecánico, lo que sea, hermano, lo que se me ponga enfrente, de veras. En la industria por muchos años estuve trabajando, desmontábamos maquinarias, las desarmábamos todas y las íbamos a armar y a montar a otro lugar. Me gustaba eso y que quedara bien hecho. Si había algo defectuoso en el inicio del desmontaje, a la hora del montaje y ponerla a funcionar, la dejábamos al 100, lo mejor posible. En alguna ocasión les comenté una experiencia. La empresa se fue a la quiebra en aquel entonces, pero por mala administración del gerente. Pero con los recursos que yo tenía, hermano, yo llegué a entender que lo que a mí se me había asignado como tarea, yo lo tenía que hacer bien. Yo lo tenía que realizar bien. Era mi área, era el recurso que yo tenía, y con los recursos que yo tenía, pocos o muchos, yo tenía que realizar bien mis cosas. Aunque me llegaran a decir, es que esto ya no va a funcionar, no importa, a mí me asignaron esto y yo lo voy a hacer bien. Entonces nosotros hemos llamado a ser proactivos, a ser activos, a producir pequeñas o grandes cosas. No importa, hermano, siempre. Pero para todo eso necesitamos consejo. Para todo eso necesitamos una dirección, un camino. Y si todo va bien, nos vamos a sentar a disfrutar de aquello que hemos hecho. Amén. Estoy hablando como hijos de Dios, hermano. Como hijos de Dios. Y en todo esto que he dicho, nunca se deja aparte a Dios, sino todo lo contrario, nos deleitamos en Él. Amén. Nos deleitamos. Cuando Dios terminó la creación y vio que todo aquello era bueno, Él dijo, esto es bueno. En otras palabras, dijo, esto es hermoso. Pues hermano, al final del día nosotros también tenemos que decir, este día fue hermoso. Amén. El propósito de hoy y el tema del mensaje es mi consejo y delicia. Ese es el tema de hoy, mi consejo y delicia. Tenemos que aprender a ver, a escuchar y a experimentar en este proceso, hermano, en este proceso. Puede que sea prueba y error, sí. Pero tenemos a nuestro alcance, tenemos a nuestra disposición todo el reino de los cielos. Amén. Amén. Tenemos a nuestra disposición todo un reino poderoso en Dios. A nuestra disposición. ¿Cómo lo llegamos a conocer, hermano? A través de las Escrituras. A través de las Escrituras empezamos a conocer ese hermoso reino. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Acá viene el punto primordial, la condición de Dios para la vida del hombre, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Todo lo que anteriormente hemos hablado y usted ha escuchado, tiene que partir de este versículo 2 del capítulo 1 de Salmos. Todo tiene que partir de aquí, hermano.
La palabra de Dios es un consejo. La palabra de Dios es una instrucción. La palabra de Dios es una dirección. La palabra de Dios es santificación a nuestra vida. Es un redarguir a nuestra vida. Amén. Y dice la palabra de Dios que la ley de Dios no es gravosa. La ley de Dios es agradable y es perfecta. Fue hecha para nosotros, amén. Fue enviada para nosotros. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Todos nosotros nos desempeñamos dentro de la ley de Jehová como hijos de Dios. Y la ley de Jehová está presentada ante nosotros como mandamientos y estatutos. Por el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón, produce un deleite, una delicia, una satisfacción. La palabra delicia significa agradable, deleitarse, deseable, gustar, contentamiento. Eso significa la palabra delicia. Y cuando nosotros escudriñamos, cuando nosotros meditamos en esta palabra, tiene que producir una delicia, un contentamiento. ¿Por qué? Porque estamos siendo instruidos, preparados para toda buena obra. ¿Se da cuenta? Así como lo que empezamos al inicio hablando de que somos creativos, entonces cuando meditamos en la palabra de Dios, yo le aseguro que usted va a tener éxito, hermano. Yo le aseguro que usted va a tener éxito. El Salmo capítulo 119, vaya conmigo rapidito, Salmo 119, y ahí nos vamos a quedar unos minutos. Salmo 119. ¿Lo tiene? El verso 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan. ¿Cómo dice? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Se da cuenta? Vámonos al 55 para que no perdamos el hilo. El 55. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. La noche es un momento hermoso, hermano. Es un momento maravilloso en el que como que antes de que llegue el sueño y que caigamos en ese sueño de Dios, empezamos a pensar muchas cosas en nuestra vida, amén. Y sería muy agradable, hermano, y es muy agradable que nosotros pensemos en ese momento en nuestro Dios, en lo que ha sucedido ese día, y meditemos en su ley y andemos en sus caminos, y en ese momento de la noche poder recapacitar y pensar unos minutos, ¿no? Pensando en Él. Me acordé de ti, oh Jehová. ¿Por qué se acordó de Él el salmista? Porque se acordó cómo le fue en el día. Porque se recordó cómo fue que salieron las cosas ese día. Y se acordó, Jehová es mi ayudador. Jehová es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Él me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. ¿Se da cuenta? De eso, meditar en las noches, hermanos, nosotros, acordarnos de Él y de todo lo que hemos pasado ese día y que estamos a punto de dormir. El joven, ¿en qué pensará? La señorita, ¿en qué pensará cuando está previo a dormirse? ¿En qué pensará? ¿En qué pensará el anciano, el adulto? ¿En qué pensarán las amas, las esposas, las mujeres? ¿En qué pensarán cuando ya están en su lecho para dormir y descansar? ¿En qué pensarán? Muchas cosas. Pero el pensamiento que nunca debe faltar
es el me acordé de ti, oh Jehová. Me acordé de ti y de tu ley. Vámonos luego al 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Cómo dice David? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El consejo de Dios, hermano, no es vano. El consejo de Dios no es nulo. El consejo de Dios no es negativo. El consejo de Dios no trae de destrucción. El consejo de Dios es bendición. El consejo de Dios es rectitud. El consejo de Dios es buena voluntad para ti. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. El que meditemos en Él, el que analicemos su palabra en nuestro corazón. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es necesario deleitarnos en la palabra de Dios? ¿Por qué es necesario que disfrutemos la palabra de Dios? ¿Por qué es necesario que lleguemos a amar la palabra de Dios? Porque definitivamente nosotros con nuestros propios recursos y nuestra forma humana nunca, hermano, nunca. Si abandonamos a Dios, nuestro fin va a ser de muerte y muerte eterna. Por eso necesitamos conducirnos bajo el consejo de Dios, bajo la voluntad de Dios, bajo los mandamientos y los estatutos de Dios en nuestra vida. Es necesario que nos conduzcamos en Él. Y cuando empezamos a conducirnos, a ser obedientes, hermano, es ahí donde vamos a empezar a experimentar cómo es Dios en nuestra vida. Y cuando empezamos a experimentar cómo es Dios en nuestra vida, nos empezamos a enamorar de Él. Amén. Nos empezamos a deleitar en Él. Nos empezamos a gozar y a disfrutar en Él, hermano. Estamos en medio de una tempestad, de una tormenta adversa en nuestra vida diaria que nunca falta, hermano. Pero en medio de eso nosotros tenemos gozo. Nosotros tenemos paz. Nosotros tenemos contentamiento. ¿Por qué? Porque luego vamos a las Escrituras, vamos a la palabra de Dios, vamos a disfrutar la palabra de Dios y a que ella entre en nuestra vida y sea un bálsamo a nuestra vida, sea como un vaso de agua fría al alma sedienta, hermano. Así sea la palabra de Dios en nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 3. Rapidito, vámonos a segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Yo sé que se lo saben de memoria y ya lo están repitiendo, pero vámonos rápido. 3:16 de segunda de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito, hermano? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el producto de obedecer los mandamientos de Dios. Ese es el producto, hermano. Si todo va bien en usted, ese es el producto. Pero no buscamos, ahora sí, vamos, no buscamos, hermano, el producto. No buscamos y todo le saldrá bien. No buscamos y todo lo que hace prosperará. ¿Qué buscamos, hermano? Al que hace prosperar. ¿En quién nos deleitamos? En su ley, en quien nos hace prosperar. No buscamos el resultado, nos deleitamos en Él. Ese es el propósito de este mensaje. Que usted y yo aprendamos a deleitarnos en Él. ¿Qué sucedió después de que todo el pueblo, como un solo hombre, escuchara durante la madrugada hasta el mediodía la ley de Moisés? ¿Qué produjo en el pueblo, hermano? ¿Qué produjo en el pueblo?
Produjo gozo, pero al final ellos estaban arrepentidos y lloraban. Y lloraban al escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo fue que abandonamos a Dios? ¿Cómo fue que nosotros nos pudimos ir por otro camino y no buscar a Dios? ¿Cómo sucedió eso? Yo espero en Dios que este pueblo nunca se aparte del camino, sino que en la ley de Jehová esté su delicia y en su ley meditemos de día y de noche. Salmo capítulo 19, verso 7, hermano. Vaya conmigo para que no se me duerma. Capítulo 19, verso 7 al 10 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Aleluya. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Gloria a Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran. Oh, la palabra de Dios tiene que deleitarnos, tiene que provocar un gozo en nosotros, hermano. Tiene que provocar un gozo la palabra de Dios en nosotros. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. ¿Qué es esto, hermano? Es la palabra de Dios. Todo esto debemos desearlo nosotros más que el oro, más que oro afinado. Debemos desearlo más que las piedras preciosas, más que todo otro placer que pueda producir el mundo. Más que todo eso debemos desear el escuchar la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche son 12 horas, y las 12 horas, 24 horas. Por favor, si me equivoco con los números, me corrige. Todo el día, aún dormido. Como decía el salmista, yo dormía, pero mi corazón velaba. Aún dormidos hay un contentamiento. ¿No le ha dicho usted su esposo o su esposa: oye, ¿qué estabas soñando ayer? Que estabas risa y risa. Estabas bien dormido, pero tú risa y carcajada. No, pues me acordé de Jehová y de su ley, y lo que la ley de Jehová produce en mí. Y su esposa y su esposo: está bien, gloria a Dios. Ese es el deleite, hermano. Ese es el gozo que debe producir la palabra de Dios en nosotros. Cuando nos la lean, cuando usted escuche, prepárense porque va a haber un mensaje de Dios para su vida. Usted sea el primero, hermano. Sea: Dios, quiero deleitarme en tu palabra. Quiero disfrutar tu palabra. Vamos a pasar al verso 3. Al verso 3. ¿Qué sucede después de haber escuchado el consejo de Dios, andar en el camino de Dios, ejecutar la palabra de Dios en nuestra vida y habernos deleitado en la palabra de Dios?
y haber meditado toda la noche y todo el día en la palabra de Dios. El verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es un sello, hermano. Todo lo que hace prosperará. Es una evidencia de que Dios está con usted. Es una evidencia que Dios le está llamando a usted bienaventurado. Pero como les decía hace un momento, no buscamos el resultado, porque buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. No buscamos la añadidura, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscamos deleitarnos en Él, buscamos disfrutar de Él, lo que Él es, lo que Él significa, lo que Él es para cada uno de nosotros. A Él buscamos, a Él anhelamos. Lo demás va a venir por añadidura, pero esa añadidura es un testimonio al mismo tiempo de que usted está caminando en la ley de Jehová. Amén. Ese es el testimonio. Árbol plantado, hermano. Para que un árbol sea frondoso, hermoso, con apariencia hermosa, que sea un deleite ponerse debajo de ese árbol a disfrutar de su sombra, de su frescura, de su fruto, de disfrutar ese árbol, hermano, frondoso y grande. En Guatemala hay un árbol que se llama ceiba. Es un árbol grandísimo, hermano, de un tronco bastante robusto. Y llega a extender sus ramas de una forma majestuosa, así bien grande el árbol. Se llama ceiba. Grande, grande ese árbol. Y se eleva bien, bien hacia lo alto. Y tiene unas raíces profundas, hermano. Esas son las características de un buen árbol. Pero para que este árbol esté en estas condiciones, estará junto a corrientes de agua. No precisamente puede ser un río que pase al lado de él a unos metros del árbol para que siempre esté frondoso y hermoso. Corrientes de agua también puede ser corrientes, hermano, subterráneas. Y las corrientes subterráneas no siempre están a flor de tierra a unos cuantos metros. El árbol necesita tener una raíz muy profunda para llegar a esas corrientes de agua, porque regularmente siempre están muy profundas. Entonces, la característica de ese árbol es que es fuerte. Aparte de ser fuerte, tiene una raíz profunda y encuentra, la raíz va buscando, escuche bien, va buscando las corrientes de agua. Va buscando las corrientes de agua. ¿Qué sucede cuando encuentra esta condición, hermano? ¿Qué hay con ese árbol? ¿Qué pasa con ese árbol? Da su fruto a su tiempo y su hoja como cedro del Líbano, dice también la palabra, ¿no? Junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. La mayoría de los árboles, hermano, en determinada condición natural, cuando llega el verano, sueltan las hojas, ¿verdad que sí? Corríjame por ahí con las estaciones también. El otoño bota sus hojas. ¿Por qué lo hace, hermano? Según los estudiosos, es que lo hace para mantenerse siempre en condiciones aceptables, hermano. Mientras pasa ese periodo, suelta las hojas para mantenerse en condiciones mientras pasa ese periodo del otoño. Porque cuando viene el invierno, vuelve otra vez a tener las condiciones para fortalecerse otra vez
y echar nuevos retoños, nuevas hojas, nuevo fruto y todo hermoso aquel árbol. Amén. Pero este árbol con el que Dios nos está comparando, siempre va a dar su fruto a su tiempo y nunca su hoja va a caer. Y finalizamos. Y todo lo que hace este varón bienaventurado, todo lo que hace prosperará. Otra vez, hermano, esa es la evidencia de que usted y yo estamos caminando conforme a la ley de Dios. De veras, si las cosas no están saliendo bien en usted, hermano, póngale atención a esas pequeñas cosas. Pongámosle atención, porque posiblemente está pasando algo en nuestra vida y no nos hemos dado cuenta. A veces podemos renegar de que las cosas no están saliendo bien en nuestro hogar, en nuestro proyecto, en nuestro trabajo, en diferentes condiciones, hermano. Entonces tenemos que volvernos a Jehová, meditar en su palabra, deleitarnos en su ley, para que volvamos otra vez a tomar el rumbo con el que habíamos iniciado y en el camino ir mejorando, hermano. Hayan evidencias de que nuestro caminar en Dios está teniendo un fruto agradable a Dios y que nuestra hoja nunca está cayendo y que todo lo que hacemos está siendo prosperado. Amén. Para finalizar, vámonos a Proverbios, ahora sí todos, Proverbios capítulo 19, del verso 20 al 27. Para finalizar, Proverbios 19, 20 al 27. Dice la palabra: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. El perezoso mete su mano en el plato, y ni aun a su boca la llevará. Hiere al escarnecedor, y el simple será avisado. Y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre, el hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. ¿Necesitamos el consejo de Jehová? Sí. Necesitamos el consejo de Jehová. ¿Necesitamos escuchar los mandamientos de Dios y ponerlos en práctica? Sí, necesitamos. Pero, hermano, que no sean gravosos, sino que todo lo contrario, nos deleitemos en la palabra de Jehová. Nos deleitemos, hermano. No sea gravoso la palabra de Dios en nosotros, sino todo lo contrario, sea agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Amén. Cierre sus ojos y me acompaña en la oración. Padre, muchas gracias por habernos permitido, Dios, esta hermosa tarde maravillosa de poder escuchar el consejo de tu palabra, Señor, y tener presente, Padre,